Estás escuchando A la Guerra con una Cuchara, el podcast de Beatriz Robles y Laura Caorsi. Aquí hablamos sobre alimentación y nutrición con una mirada independiente y transversal desde el periodismo, la sociología y la ciencia. Bienvenidas, bienvenidos a una batalla más, a una batalla de A la Guerra con una Cuchara, en la que además vamos a estar acompañadas. Sí, muy bien acompañadas. Bueno, por aquí nuestro amigo y gran divulgador, Miguel Ángel Lurueña, o Miguel Lurueña, como le gusta, Miguel. Y bueno, estamos haciendo una colaboración entre los dos podcasts, es Gominolas de Petróleo y A la Guerra con una Cuchara. Y el motivo, bueno... Cuéntalo, súper importante, cuéntalo tú. Lo cuento yo, pero sí, si es vuestro podcast. Bueno, pero aquí estamos que las fronteras son un poco difusas. Cuenta, ¿por qué estamos aquí? Pues hoy tenemos el lujo de entrevistar al ministro de Consumo, Pablo Agustín-Duy. Ahí es nada, vamos a ver qué batalla libramos hoy. Pablo Agustín-Duy, ministro de Consumo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Bienvenido a este podcast, pero en esta ocasión tengo que decir bienvenido a estos podcasts porque en primicia mundial estamos aquí en colaboración con el podcast Gominolas de Petróleo y A la Guerra con una Cuchara, con Laura Caorsi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantada. Y con Beatriz Robles. Hola. ¿Qué tal? Bueno, pues creo que es la primera vez además que entrevistamos a un político en activo en nuestros podcasts. Sí. Que bueno, la política, ya sabemos, desde hace unas décadas o incluso unos siglos siempre siempre supone cierta desafección, lejanía. Los políticos son vistos como, algo así como el mal a veces. Entonces, ¿qué lleva a una persona como Pablo Agustín-Duy a meterse en política, a meterse en este mundo tan mal visto a veces? Es verdad que con merecimiento hay una percepción general de que la política es algo ruidoso, alejado de la vida de la gente, sospechoso, sucio. Es que mi concepción de la política es otra. Yo llevo haciendo política desde que tengo uso de razón. La hacía en el colegio, en la universidad, en los sindicatos donde he estado, en clase, dando clase a mis alumnos y alumnas, escribiendo artículos de periódico, en el Congreso de los Diputados y ahora en el Gobierno de España también. Para mí la política es trabajar por el interés general, es trabajar por las condiciones de vida de la gente trabajadora. Hay gente que manda mucho en función del poder que tiene, ¿no? Hay recursos económicos, hay influencias, hay posiciones sociales de mucha fuerza y esa gente consigue decidir cómo es la vida de todos los demás. Y la gente trabajadora, la gente normal, pues lo que tiene es la política. Entonces yo me debo a esa concepción, intento dignificarla en el día a día, tengo clarísimo para qué estoy en política, a quién defiendo, qué es lo que quiero conseguir y cuesta sobrellevarlo. Es una vida que es dura, es un mundo que es muy difícil, pero también es muy gratificante cuando consigues que salgan cosas adelante, cuando consigues cambiar, aunque sea un poquito a mejor la vida de la gente común, de la gente normal, pues merece muchísimo la pena. Así que con esa convicción sigo en ello, claro. Tú estás al frente del Ministerio de Consumo, que su propia creación también supuso un cambio muy, muy importante porque, entre otras muchas cosas, colocó la alimentación saludable como un derecho, ¿no? Enmarcado como un derecho. Y también se puso el foco mucho en que la alimentación y la salud no son cuestiones solamente de decisión individual, sino que también están influenciadas y mucho por el entorno que nos rodea, las condiciones sociales, las condiciones comerciales. Cuando hay tanta influencia alrededor de un acto como es el comer, el decidir qué comemos, ¿cómo se elige en un ministerio por dónde empezar? Cuando hay tanto para hacer, cuando es un tema tan poliédrico, digamos. Es verdad que tradicionalmente las políticas de alimentación y las políticas de consumo en general tenían una visión muy reducida, muy restringida. Sí. Tenían que ver con cosas muy importantes, garantizar la seguridad alimentaria, por ejemplo, que los productos respondieran a unos ciertos estándares y demás. Pero ha habido un cambio de paradigma en los últimos años, no solo en España, pero es un movimiento internacional, pero en España intentamos avanzar todo lo que se puede. Bueno, pues para decir algo que creo que es de sentido común, que es que la alimentación es un derecho, de hecho es uno de los primeros derechos. Es algo en lo que además no solo influye o no solo determina nuestros niveles de bienestar y de salud, sino que reflejan una parte importantísima también de nuestra identidad, como personas y como sociedad también. Y reflejan también todas las desigualdades sociales que se dan, todos los factores económicos, sociales, culturales, urbanísticos, que inciden en que resulta que en función del código postal en el que has nacido, en función de quién sea tu padre y tu madre, vas a tener una vida u otra.
Y eso se refleja en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito formativo, educativo, laboral, en los ingresos, en un montón de cosas. Entonces lo que intentamos es, bueno, pues garantizar las condiciones mínimas, y hay muchísimo que hacer, las condiciones mínimas para que la alimentación pueda ser un derecho y que todas las personas, especialmente todos los niños y niñas, por la importancia que tienen en el desarrollo a lo largo de todas sus vidas, pues tengan acceso a una alimentación saludable, sostenible, digna. Y bueno, pues las decisiones se toman por ahí. Empezamos por los comedores escolares porque nos parecía el ABC lo primero, ¿no? Hemos seguido con la alimentación en residencias y hospitales, que es en lo que estamos trabajando ahora, y ahora abordamos la cuestión de la publicidad dirigida al público infantil porque estamos siendo invadidos por una serie de condicionantes que luego determinan el desarrollo. Es injusto, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de niños y niñas, es injusto que intereses económicos o de la gran industria determinen qué vida van a tener o en qué mundo van a vivir, ¿no? Claro. Y hablamos mucho de salud pública, de la salud de los niños, de la alimentación de los niños, y todavía mucha gente piensa que en un país como España, con esa dieta mediterránea que tenemos casi entronizada, que comemos bien, pero los datos nos dicen otra cosa. Es así, ¿verdad? Los datos no nos dicen que comemos bien. Las dos cosas son verdad. Y es algo muy positivo que en España tengamos idealizada y ensalzada la dieta mediterránea porque lo hacemos por buenas razones, porque es verdad. Es verdad en términos nutricionales, es verdad en términos de salud y es verdad, como decía, en términos de identidad. Nosotros nos identificamos mucho con nuestra comida, nos identificamos mucho no solo con lo que comemos, sino con cómo comemos. Y tenemos muy idealizado ese mundo, ¿no? En España y la sobremesa, de comer juntos, del tiempo de cocinar, de tal. Y es muy positivo que tengamos eso idealizado porque responde a una aspiración y a lo que nos importa, a nuestras prioridades y nuestros valores. Y en otras culturas no es así. Pero es verdad a la vez que la dieta mediterránea y el estilo de vida que la hace posible está asediada y amenazada por una organización del trabajo, de la vida económica, por las desigualdades socioeconómicas que hacen que a la gente le resulte imposible. Porque no tiene tiempo para poder pensar en los menús, tiempo para cocinar, para hacer la compra, por los recursos, porque la desigualdad social y económica hace que el acceso a una alimentación de calidad pues tenga una barrera de clase. Entonces, es importante tener las dos cosas claras. Esto es lo queremos recuperar, lo queremos defender, lo queremos proteger, y al mismo tiempo hay que actuar sobre aquellos condicionantes sociales, sobre todo sobre la desigualdad, que hacen que, en función de cuánto dinero tengas o de a qué clase social perteneces, comes bien o no comes bien. Y por tanto eso es lo que hay que cambiar, y pasito a pasito pues esa es la pelea que tenemos que dar. Claro, cuando hace esto el Ministerio de Consumo con diferentes acciones que iremos viendo, bueno, ya lo comentaste antes, los comedores escolares, la publicidad infantil, mucha gente interpreta esto como una injerencia del Estado en sus vidas, en sus casas. Mucha gente piensa, ¿quién es el Estado para decirme lo que le tengo que dar de comer a mis hijos? O les van a prohibir los donuts, incluso se ha llegado a decir, que esto es, bueno, un disparate, claro. Pero bueno, que mucha gente lo interpreta así. ¿Qué le dirías a estas personas? Pues yo os diría, no sé si compartiréis esta sensación, pero que está habiendo un cambio. Y además rápido. Hace apenas unos años, pues todos nos acordamos, ¿no? Cuando el ministro Garzón empezó a defender estas cuestiones en público y se montó la del chuletón. Yo recuerdo una foto de un responsable político con todas las chocolatinas diciendo: aquí estoy para defender, nadie me va a decirlo. Yo creo que está habiendo un cambio, y de hecho en estas iniciativas que estamos llevando a cabo, en los colegios, residencias, hospitales, en el tema de la publicidad, está cambiando el debate. Yo creo que hay una concienciación social creciente, que además es transversal, no responde a una ideología en concreto. Yo creo que es sentido común que se está abriendo paso, y que lo que dice es, aquí no se trata de prohibirle nada a nadie ni decirle a nadie lo que tiene que hacer. Se trata de garantizar las condiciones en las que todos podemos ser libres de elegir, ¿no? Y en el caso de los coles, por ejemplo, es enseñar a comer. Ya. Bueno, enseñar a comer, sí. y que todos los niños y niñas tengan derecho garantizado a hacer 5 comidas semanales que respondan a los estándares nutricionales de la Organización Mundial de la Salud. No hay conspiración, no hay imposición, no hay obligaciones. Garantizar el derecho a la libertad, las condiciones de igualdad en las que todos podemos ser igualmente libres, y luego cada cual comerá lo que quiera, decidirá lo que quiera, pero por lo menos no arrastrará como un destino, ¿no? Como una condena el haber nacido en un barrio concreto o en una familia concreta, ¿no? Es garantizar que todos tengamos las mismas oportunidades y proteger la salud. Porque en condiciones normales lo que hay no es la libertad, lo que hay es una
invasión por tierra, mar y aire de nuestras decisiones por parte de una industria organizada, la de los ultraprocesados, la de la gran industria agroalimentaria, la de los grandes supermercados, que nos condicionan a tomar decisiones que luego repercuten negativamente en nuestras vidas, ¿no? Entonces se trata precisamente de nivelar, de igualar un poco la balanza y que cada cual decida lo que quiera, pero en un entorno que garantice la seguridad y el derecho de todos pues a poder gozar de una alimentación saludable, que es lo que quiere todo el mundo. Es lo que quiere todo el mundo para sí mismo y para sus hijos. Entonces yo creo que cada vez hay más conciencia y que está cambiando mucho el debate. Pero ahora, en ese condicionamiento que tú decías también está que, bueno, la publicidad que trabaja sobre los imaginarios, eso para empezar, ¿no? Y trabaja con unos recursos que muchas veces los poderes públicos no tienen, o no tienen en tanta cantidad, ¿no? Porque más o menos en este momento estamos hablando de que se invierten unos 3 millones de euros al día en anunciar comida, sitios donde comprarla o lugares donde comer. O sea, para anunciar algo que haríamos de todas formas, aunque nadie nos dijera que, ole, tienes que comer, ¿no? Bueno, nadie nos recuerda eso y sin embargo tenemos una industria que lo hace. ¿Tú crees que la gente es consciente de ese nivel de persuasión, ese nivel de insistencia y la influencia que eso tiene en las decisiones cotidianas que tomamos, en las apetencias que tenemos? Claro, porque todo eso lo que busca es dirigir, formar, orientar tus decisiones libres hacia, qué casualidad, pues los modelos de negocio de las grandes multinacionales, ¿no? Crear patrones de comportamiento, crear hábitos que, o casualidad, facilitan y favorecen un negocio extraordinario a nivel mundial. Entonces, bueno, es verdad, esto sucede en todos los ámbitos de la vida económica y de la vida social. Hay un conflicto entre los intereses económicos y comerciales y el interés general, muchas veces. Entonces, de lo que se trata, no se trata de decirle a nadie que no puede seguir haciendo sus negocios o ganando mucho dinero, que lo van a seguir haciendo, pero se trata por lo menos de que los poderes públicos, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su rol? Pues garantizar que en el espacio público, sobre todo, pues que los derechos de la gente se respeten, ¿no? Y los datos dicen que un niño o una niña en España ve de media solo en televisión, sin contar redes sociales, 11 anuncios al día de alimentos, de comidas y bebidas insanos, que no respetan los estándares nutricionales de la Organización Mundial de la Salud. Muchos de ellos a una edad en la que ni siquiera pueden distinguir del todo qué es un contenido publicitario, cuál es la intención que hay detrás de lo que no lo es. Y por tanto, es una cuestión casi de proteger a la infancia para que puedan tener un desarrollo en condiciones de tranquilidad, ¿no? Que puedan formar sus propios hábitos, que puedan aprender a comer bien, que puedan aprender a discernir qué es bueno y qué no es bueno, que puedan tomar sus propias decisiones sin estar condicionados por las estrategias comerciales de las grandes empresas. Creo que es algo que es como digo, de sentido común y que comparte gente que luego piensa muy diferente sobre muchas otras cosas, pero que dice, hombre, yo creo que los niños y las niñas deberían tener derecho a una infancia segura, ¿no? Derecho a una infancia libre de convertirse pues, en piezas o en instrumentos de las estrategias comerciales de grandes empresas que luego van a repercutir negativamente sobre su salud, sobre su bienestar, sobre su rendimiento escolar, sobre su desempeño profesional. Con lo cual, bueno, es importante. Y es verdad que hay agentes muy poderosos, pero los poderes públicos tienen otra forma de poder, que es la capacidad de legislar, que es la capacidad de responder a las demandas sociales. Sí. Y en eso estamos. Y creo, como digo, creo que se está avanzando mucho. Y en este sentido, precisamente, se ha propuesto, hay una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para regular la publicidad de alimentos insanos dirigida al público infantil. ¿Qué papel, qué espera el Ministerio con esto? ¿Qué se pretende regular? ¿Qué se pretende conseguir? Pues se pretende conseguir algo muy sencillo, que es acabar con esa avalancha. Acabar con ese bombardeo publicitario constante que hace que los niños y las niñas crezcan viendo cómo deseables o asociados a contenidos positivos, productos que no son buenos para su salud. Y que esto es algo que no decide el gobierno, ni el ministerio, ni ningún grupo político. Esto es algo que sigue los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Entonces lo que busca esta proposición de ley, que es muy ambiciosa, pero lo que busca es prohibir la publicidad de alimentos insanos para el público infantil, para niños, niñas y adolescentes. Y lo que busca es mejorar la información que tiene la ciudadanía en general sobre los perfiles nutricionales de los productos que va a adquirir. Y por tanto que se informe
de cuáles son, digamos, de cuáles son los posibles efectos que tienen esos productos alimentarios. Y, por tanto, es algo que ya se ha hecho en muchos otros lugares y creo que es algo que es de sentido común. No le va a restringir a nadie la capacidad de decidir, de comprar lo que quiera, pero sí va a garantizar, uno, que los niños y niñas no estén bombardeados por esas campañas publicitarias y, dos, que tengamos la información suficiente sobre aquello que compramos, ¿no? Creo que es algo que es de sentido común. Va a ir más allá de la publicidad infantil, va a ir también para otro tipo de alimentos, entonces, esta proposición de ley. Sí, incluye, como digo, es un texto ambicioso que incluye varias medidas. En lo que refiere a publicidad dirigida a niños y niñas de alimentación insana, se prohíbe. Esa publicidad se prohíbe. Pero luego, en general, para los productos que, por ejemplo, que tengan un alto contenido en sal o en grasas o en calorías, se incorporan unos sellos para que, de manera bien visible, se conozca, que quien los quiera comprar los compre, pero que tenga esa indicación. También se protege lugares especialmente sensibles para la infancia, como pueden ser pues, los alrededores de los colegios, de las bibliotecas, de las piscinas públicas, de los parques infantiles, para que no sean lugares donde estén expuestos a esa publicidad. Y, por ejemplo, también se prohíben el suministro de bebidas energéticas en función del contenido de cafeína que tengan a menores de 16 años en unos casos y de 18 en otros. Aparte de otras muchas cosas, como digo, es un texto ambicioso que lo que se va a debatir el martes en el Congreso es su toma en consideración. Para que quien no conozca el procedimiento entienda de qué se trata, el Congreso va a votar solo admitir a trámite esa ley y que los grupos políticos puedan debatirla, discutirla, hacer las enmiendas que consideren. Es decir, lo único que se vota es que el Congreso se ocupe de esto. No se va a aprobar la ley el martes que viene, pero sí se va a iniciar el proceso que tiene que concluir con la aprobación de una ley que, como digo, sus objetivos es pues, proteger a niños y niñas y mejorar la información que como ciudadanos y ciudadanas tenemos sobre los alimentos que compramos y que consumimos. Ahora, ¿en qué punto está ahora, ¿no? la regulación publicitaria? Porque esto mucha gente no lo sabe, ¿no? No tiene conocimiento de quién regula qué, hasta qué punto se regula, cómo se hace, o sea, ¿cuál es el punto de partida? Pues se basa en un código de voluntario de autorregulación por parte de la industria. Así se llama. Es como un modelo según el cual la propia industria emite una serie de recomendaciones para sí misma que luego pueden respetar o no respetar. Nosotros creemos que el modelo tiene que ser otro, como sucede en todos los ámbitos de la vida, como sucede en el tráfico, pues los semáforos y las señales de tráfico no son opcionales, voluntarias y dependen de la autorregulación de cada uno. No, mire, son unas normas de sentido común para garantizar pues la seguridad pública, el bienestar de todos y que luego cada uno conduce donde quiere y va donde quiere, pero dentro de unas normas. Nosotros creemos que en una democracia y en un Estado de Derecho las cuestiones de salud pública y de interés general tienen que regularse con leyes que establezcan pues, las normas iguales para todo el mundo. Y ya digo, este proceso se podrá discutir, se podrá debatir, todas las opiniones se podrán escuchar, pero el primer paso es que el Congreso admita tener esa discusión. Sería difícilmente comprensible que decidieran, no, de esto no queremos ni hablar, porque eso equivaldría a decir que no es un problema. No es un tema importante. Claro, que negar pues, los índices de obesidad infantil que hay, de desigualdades sociales, el problema de los ultraprocesados. Hombre, yo creo que el Congreso de los Diputados debería debatir y discutir al menos de algo que importa y afecta a una inmensa mayoría de la población. Pero esto no es la primera vez que se propone. Ya lo propuso Alberto Garzón en su legislatura, el anterior ministro de Consumo, que estuvo sentado en esta misma mesa y nos contó además que la propuesta no salió adelante no por presión de los lobbies alimentarios, como mucha gente piensa, sino por una cuestión ideológica. Fue el Ministerio de Agricultura quien, en último término, se opuso a que esto saliera adelante. ¿Qué ocurrirá en esta ocasión? Es habitual en política que cuando se tocan temas detrás de los cuales hay muchos intereses económicos o de otro tipo, pero en este caso es evidente, pues que haya resistencias. Y en el Ministerio de Consumo, en esta legislatura, que nos hemos metido en algún jardín que otro con empresas muy poderosas, pues lo hemos constatado, ¿no? Y hasta cierto punto es normal. El que tiene mucho poder y mucho dinero defiende su posición. Nuestra obligación es defender la posición de los ciudadanos y ciudadanas de a pie,
de la gente normal, de la gente común, para que la política, hablábamos antes de la desafección política, ¿no? Pues que la política refleje sus intereses y sus prioridades, y creo que es lo que estamos haciendo. Alberto Garzón, que hizo un trabajazo en el Ministerio de Consumo y con la alimentación, efectivamente chocó contra muchos de esos intereses poderosos que se la devolvieron, ¿eh? No fue gratuito y no fue casual que le montaran todas esas campañas, todos esos escándalos con no sé qué, que si el chuletón, que si no sé qué, porque buscaban caricaturizar, ridiculizar y polarizar a la sociedad en torno a cuestiones que él decía que eran de sentido común y que se van a abrir paso. Entonces, ¿qué hemos hecho para evitar que vuelva a suceder lo mismo? Pues llevarlo en abierto, llevarlo al Congreso de los Diputados, a la sede de la Soberanía Popular, donde están representados todos los partidos políticos, que el martes que viene se van a tener que posicionar, van a tener que explicarle a sus votantes cuál es su posición sobre esto, y yo espero y confío en que la sociedad civil, la gente normal, ejerza una presión sobre los grupos que puedan estar tentados, ¿no?, de proteger los intereses de los lobbies y de la gran industria alimentaria, pues se sientan presionados para decir, hombre, mire, por lo menos vamos a discutir sobre esto, vamos a debatirlo, ¿no? Porque las familias, o sea, es que es lo que yo decía, es que no depende de a quién voten o de dónde vivan. Creo que se está generando un consenso cada vez más amplio y más transversal sobre el hecho de que hay que proteger el derecho a la alimentación. Que está amenazado, que nadie quiere alimentarse a base de ultraprocesados y de productos que nos hacen mal, ¿no? Entonces yo confío en que ese interés general y ese consenso se va a abrir paso. Llevar esta propuesta es un poco como ir a la guerra con una cuchara, ¿no? En esta ocasión las circunstancias... Cuchara, no, con una ley, que esto cuando se aprueba tiene efectos... Las circunstancias son más favorables, en este caso hay una mayor concienciación. Yo quiero creer que sí, que se están produciendo esos cambios. Bueno, esto me interesa más saber qué pensáis vosotras de esto, pero creo que hay un interés social creciente cada vez mayor sobre todos los temas de nutrición, sobre el derecho a la alimentación, sobre la producción agroalimentaria, cómo hacerla sostenible, cómo mejorar la calidad, cómo mejorar el bienestar de la gente. Creo que eso es una ola que es imparable y claro, lo que tiene que hacer la política es traducir esas preocupaciones y esas aspiraciones sociales a normas, a leyes, y es lo que estamos haciendo. ¿Que implica conflicto? Evidentemente, pero cada cosa es un paso. Yo estoy convencido de que van a tener muy difícil quien quiera oponerse, siquiera a debatir esta norma. Pero en todo caso, que se vaya a debatir el martes, que se vaya a discutir, que tengamos una ley ambiciosa, elaborada, es un paso adelante importantísimo. También cuando empezamos con los comedores escolares, nos decían, verás las resistencias de no sé qué, porque es total, va a subir el precio, y los proveedores, y los conciertos, y la privatización de la educación pública, y las subcontratas, y no sé qué. La norma ha salido adelante, está ya en aplicación, y nadie se ha podido permitir, los mismos que cuando la estábamos elaborando intentaban presionarnos y demás, nadie se ha podido permitir siquiera en público oponerse. Porque es de sentido común. ¿Cómo te vas a oponer en público a garantizar que los niños y las niñas coman en el cole 5 veces a la semana bien? A que coman bien, a que coman menús equilibrados, sostenibles, a que se garantice que comen proteína de calidad, legumbres, verduras y frutas de temporada, a que se regule lo que se vende en las máquinas vending, ¿no? Vamos avanzando. Y a veces cuesta más, a veces cuesta menos, unos pasitos se dan más rápido, otros menos, pero... Bueno, es la historia de España un poco, ¿eh? De todo. Pero es que me pasa lo mismo, yo peleo por la dependencia, por la conciliación, la lucha contra la pobreza infantil, da igual el ámbito en el que lo veas, lo estudies. Siempre es así, pero todos los derechos que se han conquistado peleando, no rindiéndose, insistiendo y convenciendo a la gente. Y ya te digo, los lobbies tienen poder, tienen recursos, tienen dinero, tienen influencia, tienen contactos. La gente lo que tiene es la capacidad de unirse, de poner en común y de exigir. Y a eso vamos, y pasito a pasito, hasta que consigamos que el derecho a la alimentación sea una realidad en este país. Aterricemos esta norma que se va a empezar a debatir, que empieza su camino parlamentario el próximo martes. ¿Cómo se pretende regular esto? ¿Qué criterios se van a imponer? ¿Qué contiene la norma a grandes rasgos? Pues como digo, en primer lugar, una prohibición clara, expresa, de la publicidad de alimentos que no cumplan con los perfiles nutricionales recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Ese es el criterio, perfiles nutricionales de la OMS. Exacto. Y no se prohíben categorías de alimentos, en plan de no se puede anunciar esto o lo otro, sino que producto a producto,
la composición de ese producto en relación a las normas de la Organización Mundial de la Salud es lo que determina si un producto es sano o no lo es. Entonces, esto también supone un incentivo para transformar la oferta, para adecuarla de tal manera que cada vez haya una mayor oferta saludable para el público infantil. Esa publicidad no se podrá hacer. También vamos a limitar y a restringir una práctica que todo el mundo conoce, que es asociar los alimentos y las bebidas dirigidas al público infantil, pues a dibujos, a imágenes, a colores que los hagan particularmente atractivos para los niños y las niñas. Bueno, pues queremos acabar con eso para evitar precisamente que se vaya dirigiendo a los niños hacia patrones alimentarios que pues que resultan nocivos para ellos. Luego incluimos estos sellos, los sellos negros o sellos chilenos, porque se han aplicado en Chile, así se les conoce, que van a informar, como decíamos, cuando un producto tenga un contenido pues en sal, en grasas, en calorías, que sea particularmente elevado, a partir de unos umbrales que también establece la Organización Mundial de la Salud. Luego se restringen, se protegen especialmente algunos entornos en los que, pues los niños van más habitualmente, pues los colegios, los parques infantiles, las piscinas, como decía. Y se prohíbe también el suministro y la publicidad de las bebidas energéticas para menores de edad. Junto con otras medidas, pues es lo que hace este texto bastante ambicioso. Como digo, si el Congreso lo admite a trámite, pues luego tendrá que debatirse y discutirse, cada grupo tendrá su posición, nada está escrito en piedra y todo se podrá ver y podrá haber un debate razonable sobre ello. Pero creemos que son todas medidas que son necesarias y que inciden, como digo, en mejorar las condiciones en las que se ejerce el derecho a la alimentación en España. ¿Y hasta qué punto se pretende regular? Porque la mercadotecnia es muy amplia. Ayer, hablándolo con mis hijas, tengo 2 hijas pequeñas, decían, pues esto está muy bien. Pero claro, cuando empezamos a rascar algunos detalles, empezamos a hablar de las sorpresas del huevo Kinder, de la forma de los dinosaurios, de las galletas Dinosaurus, de los dibujos de las galletas Tosta Rica, por ejemplo, pues esto ya les rechinaba un poco. Ya ¿hasta qué punto se pretende regular? Bueno, eso lo primero es la demostración de por qué estas técnicas funcionan. Todos asociamos determinadas figuras o personajes o formas a determinados productos comerciales. Muy emocionales, sí. Claro. Y pues de lo que se trata es de que eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Ayer estuve justo con Julio Basulto, estábamos en Barcelona visitando un mercado y hablábamos de... Yo también tengo una niña pequeña y hace poco en el supermercado sucedió que de pronto había una bolsa de mandarinas con un dibujo de un personaje de Disney, creo que era también. Sí. Entonces, automáticamente eso generó un efecto en ella que lo vio y le pareció estupendo y magnífico. Y hablamos de esta paradoja que, claro, es más importante que se deje de asociar esas figuras que generan atención y adhesión en los niños y niñas a alimentos insanos que promocionar los saludables, porque en igualdad de condiciones, pues ya se podrá establecer a través de la educación, de la responsabilidad de las familias, de las elecciones, ir cambiando progresivamente hacia una dieta pues más sana para los niños y las niñas. Pero hay que neutralizar esas herramientas que lo que hacen precisamente es convertir a niños y niñas que no tienen conciencia todavía de estas cuestiones en consumidores a los que buscan fidelizar luego de por vida. Es que no les hace bien. Entonces no se trata de que los niños y las niñas no puedan comer dulces o chocolates o lo que sea, en absoluto. Se trata de que el sistema no esté diseñado para que por defecto los niños y las niñas se conviertan en consumidores de una industria que se forra y se desentiende de las condiciones que puede tener para la salud de esos mismos niños y niñas. Claro. Y hablando de los espacios físicos, ¿no?, donde suelen estar los menores, o sea, ¿cuáles serían los lugares donde no podría haber definitivamente ningún tipo de publicidad dirigida al público infantil? Pues eso me refiero, la lista no es exhaustiva y, como digo, todo se podrá debatir, pero algunos son de sentido común, pues los coles, los parques infantiles, las bibliotecas, digamos, todos los espacios en los que hay una presencia de niños y niñas que hace que si existe ahí un soporte publicitario específico, pues claramente está destinado a ello, ¿no? Lo digo sobre todo porque cuando vamos en el autobús al cole, ¿no? Claro, las paradas de autobús tienen marquesinas y van todas las rutas describiendo casi un recorrido publicitario, ¿no? Y están perfectamente coordinadas para que uno vea determinado tipo de publicidad. No sé si también eso
se va a regular de alguna forma o no. Claro, pero sí porque los productos que estén destinados al público infantil específicamente no se podrán publicitar. Claro, vale. Con lo cual, de lo que se trata de proteger los espacios infantiles es de otros productos que vayan dirigidos al público adulto, pero que también puedan transmitir ese tipo de mensajes. Y nos has hablado de una medida que incluye esos octógonos, esos sellos negros, esas advertencias. ¿Estas van a ser en la publicidad, solo en la publicidad o también en el envase? ¿Son obligatorias? ¿Son voluntarias en algún caso? ¿Cómo es la aplicación de estos sellos negros? Que por otro lado es una demanda muy amplia que se hace desde los nutricionistas, los dietistas, los tecnólogos alimentarios para conocer bien el producto. Sí, pues estos sellos que efectivamente se han aplicado en otros sitios, que tienen efectos que han probado varias investigaciones y que lo que hacen es mejorar la información que tenemos. Mejorar la información que tenemos a la hora de efectuar nuestras decisiones de compra. Pues serán obligatorios en la publicidad y de nuevo, en la publicidad de productos que no sean para niños, porque esa no se va a poder hacer cuando no se respeten los estándares nutricionales de la OMS. Y en los envases, la versión de la ley, tal como se va a recibir en el Congreso la semana que viene, en los envases serán voluntarios. Lo que sí establece es que esos sellos tendrán que ocupar el 20% del espacio, en el caso de que sea un cartel, por ejemplo, o del tiempo, en el caso de que sea un anuncio, para que figure esa información de una manera que se pueda reconocer y que se pueda entender. Es algo que no es muy distinto de lo que pasa con la información que se da cuando se anuncian medicamentos, por ejemplo, o pues con el tipo de mensajes que, por ejemplo, se han dado en las cajetillas del tabaco o algo así. Son iniciativas en las que, bueno, pues hay información que se ha incluido para que pues, los consumidores puedan decidir, ¿no? Puedan tener toda la información antes de comprar un producto. Y por aclarar o por subrayarlo, esto afecta a todos los productos. Estos sellos que ponen alto en sal, en azúcares, en grasas saturadas, en energía, estos sellos de advertencia afectan a todos los productos, no solo a los del público infantil. Sí. Deberían estar de manera obligatoria los envases, ¿eh? Entiendo que los envases son publicidad. O sea, lo primero que vemos de un envase es publicidad, debería estar de manera obligatoria. Lo dejo ahí como una... Aprovechando como una sugerencia. En el proceso de debate de la ley, todo se podrá enmendar y todo se podrá debatir. Todo se podrá debatir y eso pues, seguro que es objeto de debate y de interés, claro que sí. Otra medida muy ambiciosa que comentaste antes y que se incluye en esta proposición de ley es la de regular las bebidas energéticas, bueno, entre comillas, bebidas energéticas, bebidas con alto contenido en cafeína, que es una medida muy esperada sobre todo por educadores, por personas que trabajan con la salud y también por las familias, muchas familias que están preocupadas por esto y que no saben muy bien pues ni lo que es muchas veces, ni cómo decirle a sus hijos, pues mira, esto no te conviene, porque están por todas partes, son muy baratas. ¿Qué se pretende hacer? ¿Cómo se pretende regular? Claro, y este es un ejemplo de lo que venimos hablando, de la profunda asimetría que hay entre los dispositivos publicitarios que consiguen generar una imagen, asociarla a un estilo de vida, una serie de valores, y en los últimos años pues todos lo hemos visto, ¿no? En la publicidad asociada también a eventos deportivos, a determinadas figuras que ejercen un papel de referencia para la juventud, la asimetría que hay entre la capacidad y el poder que genera la publicidad y la falta de información que hay. Porque todos los estudios nutricionales, médicos, sobre el impacto sobre la salud que tienen este tipo de bebidas, que tienen una concentración de cafeína y de azúcares, es brutal, ¿no? Entonces ya ha habido comunidades autónomas que lo han regulado. Galicia fue la primera, Asturias está en proceso también, y lo que buscamos es pues, hacer una norma estatal que, como digo, prohíbe el suministro en función de la concentración de cafeína que tengan estas bebidas a menores de 16 o de 18 años, prohíbe la publicidad también de estas bebidas, que ya en el decreto de los comedores escolares ya las prohibimos de todos los centros educativos, pero hay que dar un paso más. Y lo que nos dicen las cifras demoscópicas es que el 91% de la población está de acuerdo con la prohibición de la venta de bebidas energéticas a niños y niñas. Es un dato sobre lo que, por cierto, el dato para la publicidad de alimentos insanos para niños y niñas es del 80%. Lo que me refería antes, ¿no? Que ahí está todo el mundo. Ahí está gente que piensa cosas muy distintas sobre muchísimas cosas y que no está de acuerdo. Y es prueba de lo que decía. Creo que hay una conciencia cada vez mayor
Y creo que hay una responsabilidad de la política de responder ante ello. Por eso de ahí viene un poco mi optimismo, ¿no? Es decir, ¿cómo le va a explicar, ¿no?, un partido político que se oponga siquiera a debatir o a discutir estas medidas cuando la mayoría que las apoya es abrumadora en nuestro país? ¿La publicidad de bebidas energéticas va a estar prohibida en general para toda la población o solamente para el público infantil? Para toda la población. Para toda la población. Sí. Y sabemos que a los niños la publicidad pues les llega, o a los menores de edad les llega por muchas fuentes. Hablamos de las marquesinas del mobiliario urbano, por supuesto de la televisión, la radio, pero llega de una forma muy intensa a través de nuevos medios de comunicación, a través especialmente de redes sociales y de influencers. ¿También estará regulada para estos nuevos medios de comunicación? Sí. Y el dato que daba antes de la exposición a 11 anuncios al día es solo en televisión, pero claro, en el ámbito de las redes sociales y del mundo virtual, pues se multiplica exponencialmente. Y aparte, esto es una cuestión más general, que afecta a la sociedad y a la infancia en general, sobre cómo todas las técnicas de microtargeting, la opacidad de los algoritmos está generando modelos de negocio y modelos de publicitarios sobre los que a veces no sabemos ni siquiera cómo funcionan ni por qué nos llega algo. Todos tenemos sospechas, pero claro, hay una pelea enorme por dar por la transparencia y la publicidad de esos algoritmos o de esos patrones oscuros que fuerzan comportamientos de consumo con datos e información nuestra que nosotros no conocemos, no sabemos que los tienen, ¿no? Entonces es una batalla general, con muchos desafíos logísticos. Lo que incluye la norma es una prohibición general para todos aquellos soportes que no puedan garantizar, a través de mecanismos de verificación de edad o de control, que menores de edad, que menores de 18 años, puedan acceder a esos contenidos. Con lo cual es ambicioso, pero es fundamental, es obligatorio, porque en 2026 hacer una regulación de la publicidad que no incluya el mundo digital, pues evidentemente sería una regulación que nacería coja. Una regulación que sí se aprobó ya y que, bueno, ya lo hemos comentado, es la de los comedores escolares, que, bueno, mucha gente cuando salió, mucha gente me preguntaba, pero esto no estaba prohibido ya, el suministrar solo agua, el no poner refrescos, que es algo que en algunos colegios no se hacía, pero en otros todavía sí, o por lo menos no estaba escrito sobre una ley, ¿no? Claro, es que la realidad de los comedores escolares era muy diferente y había pues comunidades autónomas que habían avanzado mucho y que tenían estándares mucho más altos, había otras que menos y había mucha desigualdad entre centros diferentes en función de muchos factores, pero uno de ellos, muy importante, tenía que ver con el código postal, donde está ni con el número de recursos, y hay un ataque a la educación pública además que hace que, lo estamos viendo en muchas comunidades autónomas, que se está peleando por defender el derecho a la educación, que es un derecho absolutamente esencial para una democracia. Lo que hemos hecho es una norma que garantiza los mínimos para todos los centros públicos, concertados, privados del país, para todos los niños y las niñas, independientemente de quién sean, y que lo que hace es establecer unos mínimos para la composición de los menús, como digo, pues con presencia de proteína de calidad, de legumbres, de fruta y verdura de temporada, de un porcentaje del producto que tenga que ser de origen ecológico, que garantiza que se sirva solo agua. En los comedores dicen, ¿pero había algún cole en el que esto pasaba? Alguno había. Claro, pues que garantiza la presencia de pescado de calidad también, que en algunas comunidades decían, pero si aquí ya se da. Bueno, pues había un 11% de los coles, en los datos que teníamos, que no servían pescado ni una sola vez a la semana, que regula las máquinas vending, lo que restringe, por supuesto, prohíbe los ultraprocesados, restringe las frituras, restringe los platos o los ingredientes precocinados, o sea, establece unas mínimas condiciones que son de sentido común, y que busca además generar sinergias entre la producción agrícola local de proximidad de las cadenas cortas con los coles. Y bueno, pues en este país hay ya proyectos maravillosos que funcionan extraordinariamente bien, como el proyecto Hortacuina en la Comunidad Valenciana, como el proyecto de Ecocomedores en Canarias, que han trabajado a partir de ahí precisamente agricultores locales produciendo fruta y verdura ecológica, por ejemplo, que va directamente a los comedores. Los niños y las niñas comen bien, los agricultores se les paga un precio justo, el producto es de calidad, y creo que ese es el modelo hacia el que tenemos que avanzar, que además funciona.
Porque cuando empezamos con esto nos decían, va a subir muchísimo el precio y no se va a poder garantizar. La respuesta que estamos teniendo por parte de los centros educativos, de las AFAs, del personal que trabaja, es extraordinaria, es muy buena. Y aparte, lo que buscaba era resolver esta cuestión pendiente en muchos casos, que era que al cole los niños y las niñas van a aprender. Y el comedor también es un espacio de aprendizaje, es un espacio para aprender a comer. Y ahí también se transmiten valores, se transmite identidad, es una actividad colectiva. Entonces, es un momento muy importante. Y la recepción ante esto yo creo que ha sido muy buena, ha sido muy buena. Claro, aquí el problema muchas veces es que los comedores están externalizados a empresas privadas y simplemente son un espacio físico donde se come, no sirve de un espacio para educar y para... No es tan así como sí se podría hacer si el comedor fuera propio del colegio. Es que eso es lo que hay que revertir, ese modelo que ha ido a construir colegios que no tienen cocina, que ha revertido muchas veces la política de becas de comedor, estableciendo una barrera económica de acceso para muchísimos niños y niñas. Y bueno, pues dentro de lo que podemos hacer desde el Ministerio de Consumo, hay una parte que es de poner este asunto en el centro para revertir ese modelo, para decir, no, mire, la alimentación es una parte esencial de la labor de un centro educativo. Tiene que estar en el centro y hay que reivindicarlo y hay que pelear por ello. Entonces, este modelo de caterings, ¿no?, fríos, cocinados 2 días antes, que llegan al colegio y se los dan en unas bandejas a niños y niñas que son como consumidores impersonales, bueno, ese no es el modelo que queremos. Y ojalá esta norma sirva para empujar a ese cambio de modelo. Porque quizás se puede pensar, bueno, son 5 ingestas semanales de las como mínimo 21 ingestas que va a hacer un niño. Realmente es tan importante, porque también nos encontramos con esto, ¿no? Bueno, en el cole tal, pero luego el resto del día va a comer en casa. ¿Por qué es tan importante, más allá de su valor nutricional? Porque garantiza unos mínimos en la composición de un menú, de una dieta saludable, que son iguales para todos y para todas, y porque pues habrá niños y niñas que coman en su casa mucho mejor que en el comedor escolar, habrá quienes coman mucho peor, y habrá familias pues que no podrán afrontar la compra de la suficiente proteína de calidad o de la suficiente fruta y verdura fresca, etcétera, y esos niños y niñas tienen el mismo derecho que todos los demás a comer bien. Y si el cole puede ser ese espacio de igualación de oportunidades y de garantía de derechos que haga que al menos esas 5, pues garanticen esos objetivos, pues estará cumpliendo su función el comedor de la escuela. Hay que hacer mucho más, claro, hay que hacer mucho más para garantizar que esas barreras, sobre todo económicas, de tiempo también, que afectan especialmente a las familias de clase trabajadora, pues hay que removerlas, hay que eliminarlas, hay que conseguir, pues que, como digo, que los mínimos de una alimentación de calidad pues no dependan de la clase social o del barrio en el que se vive. Tú decías antes que al cole los niños van a aprender. Cuando vamos al hospital vamos a curarnos y nos encontramos en los hospitales con una oferta alimentaria que da que pensar, ¿no? Tanto para la persona que está ingresada como para quien va a cuidar y a visitar y acompañar, que se encuentra como un consumidor cautivo porque no hay absolutamente nada alrededor donde poder proveerse de alimentos saludables, y lo que nos encontramos es una máquina de vending iluminada que nos ofrece cosas que muy probablemente nos van a volver a llevar al hospital. Esto, o sea, ¿se está haciendo algo? ¿Se va a hacer algo sobre esto? ¿En qué punto está? Está en marcha y con un texto de Real Decreto ya elaborado que busca responder a esa situación, hablando de grandes consensos. Cualquiera que haya estado en un hospital ingresado o acompañando a un familiar, a un amigo, una amiga que esté allí, pues ha vivido esta situación en primera persona. Y si se prolonga la estancia en el hospital, acaba generando una situación, claro, de que yo qué como ahora, ¿no? ¿Qué compro en esta máquina? O la alimentación en muchos hospitales, no en todos, porque hay hospitales que se han tomado esto súper en serio. Yo estuve visitando el hospital de tetraplégicos, el Hospital Nacional de Toledo, que hace muchos años que apuesta por algo que también es de sentido común y de consenso científico, que es que la alimentación es una parte esencial de un proceso de recuperación. Por eso. Y que si comemos mejor, nos recuperamos antes y estamos en un mejor estado de ánimo y de salud, y todo eso influye. Entonces va a ser un Real Decreto que va a regular también las condiciones mínimas, la composición mínima de los menús en centros hospitalarios y también en centros residenciales, que es otro clamor social
Porque además ya, aparte de algunos escándalos que ha habido con, ¿no?, Sí. fotos y denuncias de la comida que se sirve en algunas residencias, claro, es que la comida es una fuente de placer también y de satisfacción. Y esto nos lo decían muchas personas usuarias de residencias, sus familiares o trabajadoras también. Es que es uno de los mejores momentos del día en una residencia, ¿no? Comer, los sabores nos recuerdan momentos de... se comparte y claro, comer mal es una de las peores cosas que te puede pasar, porque genera todo lo contrario. Entonces queremos que los comedores de espacios públicos y de centros como hospitales y residencias se garanticen unos mínimos también. Claro, porque tampoco ahí pueden elegir. Quiero decir que la decisión de qué vamos a comer está externalizada, aunque sea la cocina del centro, por ejemplo, de la residencia, ¿no? O sea, ahí la persona usuaria de esa comida no puede elegir. Claro, es que no tienes esa autonomía para comer, para elegir lo que vas a comer o cuál va a ser esa fuente de placer. Claro, y por ejemplo, en experiencias como la de este hospital, pues tienen un huerto donde los propios pacientes pueden, ¿no?, trabajar, les informan de los menús, hay una conversación participativa sobre qué les ha gustado más, qué les ha gustado menos. Es decir, se hace que la alimentación forme parte de la vida, claro, de esos centros y sea una cuestión colectiva también, ¿no? Que se hable de ello. Y si en este país nos gusta hablar de algo, es de comida también, ¿no? Sí, sí. Pero eso es lo que decía, que refleja mucho más que lo que ingerimos o cómo nos sienta eso, ¿no? Es que es una parte importantísima de nosotros. Y en un sitio como un colegio, como un hospital, como una residencia, y habrá más en la regulación de este Real Decreto, pues defender el derecho a una alimentación saludable es defender el derecho al bienestar también, ¿no? Es defender el derecho también a tu identidad, a participar, a hablar de ello. Es súper importante. Y bueno, pues este decreto está en marcha y yo espero que bueno, para finales del verano, espero que pueda estar listo. Y también, por supuesto, que generará oposiciones, resistencias y no sé qué y no sé cuántos. Pero es que yo creo que es abrumador el consenso que hay en torno a esto. Y cualquiera, pues cuando nos toque, porque todos vamos a pasar por ahí, estar en un hospital, en una residencia, o que nuestros hijos e hijas vayan al colegio, pues querremos que coman bien. Querremos que coman bien. Es que eso es así. Todo el mundo quiere que su gente querida pueda comer bien, ¿no? Sí, de eso se trata. Nos envían muchas fotos, bueno, yo creo que a vosotras también, de personas denunciando, pues mira, este desayuno que tiene galletas María, mermelada, en un hospital, encima además a veces para una persona diabética que no debería comer ciertas cosas. Bueno, es que no tiene sentido, ¿verdad? Es que claro, si estamos ahí siguiendo un tratamiento, bajo observación, en un proceso de recuperación y lo que nos dan de comer contradice la filosofía general o la orientación de ese tratamiento, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Hablábamos antes de cómo condiciona a nivel socioeconómico nuestra alimentación y nuestra salud, y esto es una de las cosas que más preocupan actualmente. El precio de los alimentos, de la cesta de la compra ha subido muchísimo, los sueldos no tanto, y esto plantea algunas demandas, como la que anunció el alcalde de Nueva York hace unos días, de implantar unos supermercados públicos. En España ya se ha hablado alguna vez del tema. No sé si esto tiene alguna posibilidad de éxito en el futuro. Nosotros lo hemos defendido. Este debate se surgió con fuerza cuando, después de la pandemia, con la situación de Ucrania y la inflación que hubo y cómo se reflejó en el precio de los alimentos, y es el modelo que hemos defendido, que haya supermercados públicos y que haya una mayor intervención y control sobre la cadena alimentaria y la formación de precios. También, para sorpresa de nadie, esto generó unas reacciones airadísimas de mucha gente que, casualidad, tiene mucho interés en esto, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en el presidente de una de las mayores cadenas de supermercados de España, que además anunció que las casas del futuro, y para futuro, dice que en 10 años, ¿eh? Se habla mucho aquí, en estos podcasts, sí, ¿no? Se habla mucho aquí de ese pues que no va a haber cocinas en las casas porque ya nos va a dar el de comer, ¿eh? Por interés general. Es que hay que defenderse de esto. Es que hay que defenderse de esto porque el lucro y el beneficio de un gran grupo empresarial es que amenaza una parte tan esencial y tan importante como es el comer bien, ¿no? El cocinar. Pues es que más allá de todo es que es un legado que se transmite de generación en generación, es quien somos. Pero claro, esto no se puede defender en abstracto, hay que generar las condiciones en las que sea real. Es que aquí influye desde el tiempo
Y es que los mismos que se oponen a los supermercados públicos son los mismos que votaron en contra de reducir la jornada laboral, que era media hora al día. Tampoco es que sea como una cosa... Pero esa media hora puede ser la diferencia entre que puedas ir al mercado o no. Entre que puedas cocinar la comida de mañana o no. Y a los millonarios y a los dueños de esos grupos les da igual, porque tienen que se lo haga o pueden hacer lo que les dé la gana. Pero para la gente trabajadora que se tiene que levantar a las 6 de la mañana y tirarse una hora de transporte para llegar al trabajo, pues media hora te cambia la vida, también en relación a la alimentación. Y con el precio, pues nosotros hemos defendido ese modelo. Hay otras fórmulas, una cesta de la compra social con precios regulados de productos básicos, que también genera mucha oposición, pero bueno, yo es un modelo en el que quiero trabajar para obligar a las grandes superficies y las grandes distribuidoras a que garanticen a un precio asequible que esté vinculado a los salarios que percibe la inmensa mayoría de los trabajadores y las trabajadoras en España, pues que garantice el acceso al menos a una cesta básica de calidad. Y creo que esto, oiga, mire, grandes grupos que han ganado auténticas fortunas en este país, y que nadie está amenazando su modelo de negocio, su derecho a hacer lo que... Pero por lo menos que se garantice que la gente trabajadora pueda tener acceso a una alimentación básica de calidad. Genera muchas resistencias, pero claro, nosotros vamos a seguir insistiendo y peleando para que sea así. Bueno, también es que los márgenes de beneficio es una cosa que parece que no se pueden discutir, ¿no? Y eso lo vemos incluso en productos envasados que no son de muy buena calidad nutricional, pero que se van reduciendo, ¿no? Sin avisarle al consumidor. Parecen que son los mismos de siempre, valen lo mismo de siempre, pero tienen menos cantidad, ¿no? Esto que se conoce como la reduflación. ¿Esto se va a hacer algo aquí para intentar impedirlo, regularlo de alguna forma, sancionarlo? Esto es un escándalo y acaba de haber una primera sentencia, ¿verdad? Castigando esta práctica, que es una estafa, una manera de engañar a la gente. Es de, te estoy reduciendo la cantidad o el volumen o las unidades que vienen y te mantengo el precio. Pues, y no te informo de ello. Es una estafa. Sí, lo hemos incluido en una ley que es la Ley de Consumo Sostenible, que incluye un montón de cosas interesantísimas para garantizar el derecho a reparar electrodomésticos, por ejemplo, para acabar con el greenwashing, con toda la publicidad de las cosas supuestamente verdes, supuestamente eco, supuestamente bio, que luego no es verdad. Y hemos incluido también la reduflación, la prohibición de la reduflación, que por lo menos que si cambias las condiciones de un producto, que tengas que informar de ello de una manera visible. Sí, es una ley que tiene que volver al Consejo de Ministros porque las leyes pasan 2 veces por el Consejo de Ministros antes de ir al Congreso, que espero que pueda pasar antes del verano y que vaya al Congreso a continuación. También lleva una cosa que me olvidaba, que es para prohibir la obsolescencia programada. Esta cosa de que los electrodomésticos y los aparatos de pronto que funcionan perfectamente, de pronto dejan de funcionar. A los 3 años y un día. Justo, no puedes, así, exacto, no puedes actualizar el programa, no sé qué, cómprese usted otro. Bueno, pues no, vamos a prohibirlo en la ley. Así que espero que en los próximos meses pueda haber un debate público sobre esto también. Y hablamos de la comida como cultura, como identidad, y enlazando un poco algo que preocupa a los consumidores es el origen de los alimentos, porque muchas veces la etiqueta no está muy clara, no se distingue entre fabricado en, que puede ser en España o al lado de tu casa, y el origen de la materia prima. Puedes consumir unas legumbres fabricadas en, pero cuyo origen sea en un país al otro lado del Atlántico. ¿Esto se puede regular de alguna manera? ¿Se le puede meter mano desde el Ministerio? Pues sí, y estamos peleando para ello, cuesta mucho. Para las frutas y verduras ya es así, y hay otros productos que ha habido denuncias recientemente, es el caso del arroz. En Valencia ha habido otras de prácticas que constituyen un engaño también a los consumidores. La forma en la que yo me encontré de bruces con esto fue con el etiquetado de los productos fabricados en asentamientos palestinos ocupados ilegalmente por Israel, que según la normativa tiene que poner, y hay varios, hay dátiles, hay varios que llegan a los supermercados en España, y la etiqueta debería poner fabricado en un asentamiento israelí para que los consumidores lo puedan saber, y no lo hacen. Y el problema aquí, hemos abierto una investigación sobre esto, el problema aquí es que la normativa es europea, la regulación es europea, y cambiarla allí cuesta, pero estamos en ello. Porque el etiquetado, pues es lo que hablábamos de los sellos, es que forma parte esencial de la información que tienes. Claro. Entonces es como, oiga, mire, que sí, que nadie restringe su libertad de vender lo que quiera o tal, pero por lo menos que nos diga la verdad, que los consumidores tienen que tener la información suficiente para poder tomar sus decisiones libremente y luego cada cual que decida lo que quiera. Pero saber de dónde viene es absolutamente esencial y no me puede usted engañar
con algo tan importante como el origen del producto. Cuando podamos probar, y estamos en ello, cuando podamos probar que hay una práctica fraudulenta, pues vamos a actuar. Pero reforzar la regulación requiere que en el Parlamento Europeo y en la Comisión se pongan a ello. Lo bueno es que hay mucha gente peleando para ello, allí también. Así ¿Y los sellos se pueden poner de forma unilateral en España o también depende de la Comisión Europea? Sí se puede, porque es una regulación diferente. Una cosa es la regulación de la publicidad y, claro, el hecho de que sea voluntario para los envases tiene que ver también con esto. Porque es que también está todo relacionado, pero estamos teniendo también una pelea importantísima y mucha resistencia también a nivel europeo con el etiquetado en braille, por ejemplo, para las personas ciegas que a la hora de hacer la compra pues tienen una dificultad añadida. Entonces hemos hecho una regulación para garantizar un etiquetado accesible también, en términos, pues para gente con problemas cognitivos o que no conozca bien el idioma, pues que haya sistemas que faciliten que la información llegue a todo el mundo. Y claro, pues hay mucha resistencia también, porque eso implica costes añadidos para grandes productores o para los supermercados. Entonces estamos intentando encontrar el modelo que nos permita avanzar venciendo esas reticencias, porque es verdad que sobre estas cuestiones pues la Comisión Europea es quien tiene la última palabra. Hombre, se podrían plantear muchas cosas, ¿no? Quiero decir que España como Estado miembro puede ir y plantear cosas y mejoras. Sí, para lo que empezar, pasa es el tamaño de la letra de los envases, que está regulado por ley, pero que se podría cambiar y mejorar, teniendo en cuenta que muchos tenemos problemas de edición. Se nota la edad que tenemos. Se nota la edad, claro. Bueno, se podría cambiar eso y bueno, muchísimos aspectos que tienen que ver con la información veraz, ¿no? Puesto que un envase es un portavoz alimentario, que sea un portavoz fiable. Un portavoz y un contrato, porque es el contrato que se establece. Claro. Sí. Lo que pasa es que, bueno, la cosa europea está últimamente difícil y muchas de las cosas que hemos hecho en consumo, pues con las aerolíneas, con las operadoras de juego online, con el comercio electrónico, con los pisos turísticos, con un montón de cosas, pues digamos que no han remado muy a favor de hora desde allí. España es muy interesante, porque hay organizaciones de consumidores en toda Europa con las que estamos trabajando muy de cerca, que además ponen a España como un ejemplo. Estamos avanzando mucho. Pero es verdad que, en general, en las altas esferas europeas, entre la gran industria y los consumidores, pues tienden a alinearse con la gran industria últimamente. Entonces, a veces es un poco... Somos un poco el Quijote, ¿no? En el estereotipo español un poco. Pero caminando se hace camino, así que... Y caminando se hace camino, ¿cómo ves, ministro, el futuro de nuestra alimentación? ¿Vamos a estar mejor dentro de 5 años que estamos ahora? ¿Vamos a estar igual? ¿Vamos a estar peor? Yo estoy convencido. Por eso que decíamos, porque cada vez hay más conciencia. Cada vez hay más conciencia de que la alimentación es un derecho. Cada vez hay más preocupación por lo que comemos, más interés, más gente que se quiere formar. Y cada vez hay más conciencia también de que el sistema agroalimentario mundial que tenemos es insostenible, es injusto. Sabemos que se produce comida y alimentos para dar de comer varias veces a la humanidad y que cómo está repartido es que es sangrante, es completamente ilógico, irracional. Y al mismo tiempo pues sabemos cómo han avanzado en los últimos años, pues desde técnicas como la agricultura regenerativa, a los circuitos cortos de producción, a las comunidades de producción de alimentos, a las cooperativas. Es decir, tenemos todo el conocimiento para poder lograr un sistema alimentario mucho más justo, mucho mejor. Y por tanto, pues como digo, pasito a pasito, y algunas batallas las ganaremos, otras costará más, pero cada paso que se da yo creo que es irreversible en ese sentido. Y la clave es eso, la conciencia de que la alimentación es un derecho, que es un derecho. Y cuando se tiene esa conciencia, y esa conciencia es transversal, es una cuestión de tiempo que lo ganemos. Pero por eso hay que incidir, hay que insistir, y hay que resistirse, porque por el otro lado está claro, o sea, los ultraprocesados son una invasión, son una agresión a nuestras condiciones de bienestar, ¿no? Y hay que defenderse frente a eso, porque son muy poderosos. Pero yo creo que ya el clic ya se ha hecho. Además de la consciencia individual y colectiva, la legislación. O sea, consciencia y legislación contra turbocapitalismo loco. Claro. Pero de eso llevamos hablando todo este rato, ¿no? De todo lo que nosotros vamos a hacer todo lo que se nos ocurra
todo lo que podamos y vamos a empujar todo lo que podamos, porque lo que consigamos va a quedar ya. Y ahí están los coles y va a suceder con los hospitales y las residencias. El martes se discute esto de la publicidad y lo que no consigamos quedará ahí para el siguiente paso. Y el único secreto aquí es fuerza social y esa fuerza la da pues la colectividad, la conciencia y la presión. Las armas de los demás están muy claras, ¿no? Dinero, publicidad, recursos, supermercados. Dinero y dinero. Bueno, al final todo vuelve a eso, ¿no? Pero las de la gente para defenderse es información, es conciencia y expresión. Y la política es eso también, ¿eh? Que empezábamos diciendo la política que aleja, que el ruido, que lo feo que es y tal y cual. La política también es esto, ¿eh? Es decir, es darte cuenta de que tu interés no es el mismo que el del dueño del supermercado y organizarte y presionar y cambiar tu vida y hablar con los demás y pelear en el cole porque tus niños coman bien y en las residencias y en los hospitales y tal y cual hasta conseguir cambiarlo. Así se ha hecho todo, desde las vacaciones a la sanidad, a la educación, las pensiones, todo se ha conseguido igual. Así es que la política está muy denostada porque la gente ve como que es algo que se hace en el Congreso, pero política es lo que hacemos en el día a día cuando tomamos decisiones. Lo personal es político. Claro, yo en este sentido soy optimista también, no sé vosotras cómo lo veis, pero bueno, aún así seguiremos remando en esa dirección. Ya tenemos que ir terminando, que se nos acaba el tiempo. Y bueno, para acabar yo siempre hago en mi podcast, con permiso vuestro lo voy a hacer en siempre hago una pregunta clásica a los invitados. En este caso es ¿qué alimento o comida te transporta a un lugar feliz de tu infancia? Puedes decir un donut. Los calamares en su tinta, que mi madre me sigue haciendo el día de mi cumpleaños. Yo viví en Estados Unidos muchos años y acabé encontrando tinta de calamar en una pescadería del barrio griego, que esto, claro, a los americanos les parecía una cosa, ¿no? Tinta negra, o sea, por favor. Y es mi comida favorita del mundo y la que me lleva a la felicidad de la infancia, sí. Qué rico. Pues a mí me sale muy bien, ¿eh? No es por nada. ¡Ojo! Pues nada, lo tenemos que dejar aquí. Ha sido un placer. No sé si queréis decir algo más ya para terminar. No, para nosotras también ha sido un placer, un gusto de charla. Ojalá pudiéramos repetirla más veces. Bueno, pues habéis traído un político y no ha sido para tanto, ¿eh? Podéis traer más de todo. Muy bien. Yo os diría que traigáis de todas las orientaciones políticas. A ver, pero no, se tiene que hablar de esto. Mientras quieran venir, nosotros encantados, nosotras encantadas. Sí, y bueno, que sigan adelante este tipo de iniciativas que regulan, que legislan, porque es muy importante que haya un marco para igualarnos a todos y para acabar con las desigualdades alimentarias. En ello estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer a vosotras.